Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. Buenas noches amigos, 1:38, la nave del misterio. Y precisamente hoy, esta noche, seguramente, es más que probable, miles y miles de amigos escuchen nuestro programa desde un entorno diferente. Porque varía mucho, de verdad, escuchar Milenio 3, por ejemplo, desde el interior de un coche, bien sea uno el conductor, el acompañante, y ya no digamos el camionero o la persona que está acostumbrada a vagar por la piel de toro y sus carreteras en solitario. La noche a esta hora, os aseguro que se siente distinta, y la radio acompaña de forma también muy diferente. Todo varía. Precisamente esta noche y no otra, comenzaba una vez más, un año más, la Operación Salida. Miles de amigos acudían, empezaban las caravanas buscando un rato de descanso. Y nosotros, que estamos ya enfilando la recta final de la temporada, hemos pensado hacer un pequeño homenaje. Una de esas noches en las que acudimos a un clásico, en las que pedimos vuestra ayuda y en las que vamos a hurgar en la historia. Este programa está dedicado a todos los que viajáis, en cualquier punto y hacia cualquier punto, para que recordéis la magia de la radio, la magia de la noche y sobre todo la magia de lo que algunos aseguran que puede pasar en una carretera. Porque lo cierto y verdad es que desde que el hombre empezó, primero a caballo, después con carruajes, a adentrarse por los bosques, a iniciar las primeras calzadas incluso, ya en tiempo de los romanos, ya en las tablillas más antiguas de la antigua Mesopotamia, hay historias de aparecidos en la carretera. Y es curioso porque han sido una constante que han acompañado al hombre. Contaban los viejos caballeros holandeses del siglo XVII que a veces aparecía una mujer, que la veían guapa, casi cerúlea de blanca en el rostro, esperando junto a un árbol, casi siempre en un cruce de caminos, y la leyenda nos contaba que en ocasiones se invitaba a la dama a pasar al interior del carruaje o a colocarse a lomos del corcel del caballo, y en un momento dado, la leyenda, repito, nos contaba que el caballero notaba que el helado aliento de la dama dejaba de impactar contra su cogote. El caballero notaba también que el caballo relinchaba, que no quería pasar otro cruce de caminos, y al mirar hacia atrás, la joven dama, la bella muchacha perdida en la noche, quizá vestida con un traje negro, sonreía, pero sonreía desde un lugar imposible e ilógico. Aquella mujer, aquel demonio quizá, tenía la cabeza agarrada entre las propias manos. Así se hablaba de la dama de Etch, y esta historia quedó grabada no solo en pinturas, sino en antiguos libros. Por lo tanto, siempre hemos creído que las historias que nos hablan de autoestopistas fantasmas, de figuras como la portuguesa, una mujer que se presenta en cierto punto de las carreteras de Extremadura, siempre según la leyenda, sangrando por sus partes íntimas, sangrando y mojando con esa sangre un traje andrajoso. Y se cuenta la historia de una gitana portuguesa atropellada en cierto lugar, y que siempre, según el rumor popular, vuelve a aparecerse, por algún motivo. Evidentemente, y yo hice un programa exactamente con estas palabras aproximadamente, porque aquí nunca leemos nada, aproximadamente, hace unos 3 años, convencido de que lo que pasa en las carreteras, lo que hoy se cuenta que ocurre en las carreteras, las fábulas, son solo eso. Cuentos quizá para noches como esta. Cuentos para estremecernos en ese interior de un coche que en el fondo es como nuestra propia casa en movimiento. Nos sentimos seguros, pero caramba, ¿os ha pasado alguna vez que en mitad de la noche, con lluvia o en un lugar que no conocemos, alguien haga con sus dedos en la ventanilla? Nos damos un susto. Es alguien que interfiere en nuestro espacio. Y de repente aquella noche, Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas. Te acordarás que esta misma pantalla, esta misma y no otra, se llenó de miles de mensajes de amigos camioneros, amigos de ambulancias, amigos transportistas y amigos como hoy, veraneantes simplemente, que contaban que ellos o en su familia habían vivido este tipo de experiencias en ciertas carreteras, algunas por donde nunca antes habían pasado.
Me acuerdo perfectamente cómo habíamos planteado el programa como una leyenda urbana, ¿no? Tal vez la más extendida, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Y también la cara que se nos fue quedando cuando en esta pantalla que ahora mismo tengo delante comenzaron a aparecer mensajes con el número de teléfono, sabéis que siempre se queda al lado, que nos decían, muchos de ellos con nombres y apellidos, cuál había sido su encuentro en la carretera, qué habían visto, o incluso familiares que ya habían fallecido, que habían subido en sus coches a una señora andrajosa en la mayoría de las ocasiones, con ropajes blancos. No era ni uno ni dos testimonios, y que recibimos miles de testimonios que nos hablaban de apariciones en carretera. Esta noche estamos muchos, el equipo, en la nave del misterio central, hablando sobre todo para esa gente que se está movilizando. Yo os voy a contar una pequeña anécdota. En la carretera pasan muchas cosas, y sobre todo, la más importante, la que el investigador, como en mi caso, que durante muchos años ha viajado solo en la oscuridad de las carreteras, y sugestionado buscando ciertas historias que no son normales, el mayor temor es tu propia mente. Como cierta historia, cierto rumor, cierta leyenda cale demasiado en ti, como te impresione la última entrevista que has hecho o el documento que has encontrado, te puede ocurrir que en mitad de la noche, en la oscuridad de tu coche, sabiendo que vas solo, veas a alguien que te mira desde el asiento de atrás. Que la mirada y los ojos de una persona, una mujer, un hombre, un anciano, los imagines, los veas en el asiento de atrás. Eso incluso tiene una determinación dentro de las alucinaciones. Pero, ¿son solo alucinaciones? ¿Cómo es posible que en algunos fortines militares españoles, en el norte de España y concretamente en Badajoz, un soldado se pegue un tiro, se levante la tapa de los sesos, porque asegura que está viendo una aparición? Una mujer de aspecto extraño, una anciana con traje vaporoso que se aparece siempre en la misma tapia. ¿Cómo es posible que, indagando en la historia, encontremos que desde los años 50 muchos otros amigos, viajeros que han pasado por ese punto de la carretera aseguran haber visto lo mismo? ¿Cómo es posible? ¿Dónde empieza la leyenda y acaban los datos reales? En España, que sepamos, antes de iniciar esta noche en la que pido vuestra colaboración una vez más, hay por lo menos un par de casos con denuncias ante la Guardia Civil. El más célebre, en las curvas de Deva, en San Sebastián. 1980, Lorenzo Abad, junto con su esposa, aterrorizados, van al cuartel de la Guardia Civil y aseguran que no solo han visto a una mujer en mitad de la carretera pidiendo auxilio, que está mojada, que parece desorientada, sino que la han subido en el vehículo, un vehículo, por cierto, solo con 2 puertas, la han acomodado echando hacia adelante el asiento, han sentido algo muy especial. Aquella mujer no hablaba hasta que pone una expresión de terror o dice algo en torno a una curva que está a punto de llegar, y después, en un instante, lo que se escucha es el grito de la mujer de Lorenzo Abad, porque ese individuo que han recogido en mitad de la carretera no está. ¿Quién en su sano juicio va a poner una denuncia en la Guardia Civil asegurando que ha vivido esto? ¿Quién puede arriesgarse a que le tomen por loco? Alguien quizá que realmente le ha pasado algo muy parecido. Bueno, pues esta noche, como un clásico, recuperamos de nuevo historia. 7640, palabra clave milenio. Luego vendrá por aquí Alberto Granados a contarnos las últimas leyendas urbanas. Buscamos, sin embargo, y vamos a hablar de casos reales, pero también la leyenda crece mucho en este tema. Y hablando de leyendas, Carmen, si te parece, vamos a regalar un viejo libro, publicado hace ya algún tiempo, de nuestro querido compañero Santiago Camacho, que precisamente hablaba de estos casos de leyendas urbanas, para animar además a la gente. 3 ejemplares, leyendas urbanas de Santiago Camacho, y lo que hacemos es pedir ayuda. Por favor, es muy importante para el equipo y para el año que viene. Hemos recogido muchos casos, pero queremos saber si en el 2007, en julio, sigue habiendo gente que en las carreteras de España se ha encontrado con algo extraño, algo inexplicable, algo que incluso no se atreve a contar. Hay muchos amigos de La Rosca también, sabemos que ellos se recorren todas nuestras carreteras y muchos de ellos lo hacen por la noche. Y se acercaban algunos en la Feria del Libro y nos contaban apariciones realmente curiosas. Si habéis tenido algún encuentro de estos, si sabéis algunas de las leyendas que se encuentran y que se cuentan en esas curvas de las poblaciones a las que muchos estáis ya viajando hoy en esa operación salida, pues nada, contactar con nosotros, 7640, palabra clave milenio, espacio y vuestros mensajes, y milenio3 con número @cadenaser.com. Sorteamos leyendas urbanas, ¿qué hay de verdad en ellas?, publicado por EDAF y escrito por Santiago Camacho. Alberto Granados, como hemos dicho, muy atento en la central de medios
va a ir pasándonos algunos compañeros que han investigado casos aparentemente reales de esta casuística, y Jerey Martínez en la nave de los sonidos y del misterio esta noche de viaje, esta noche especial. Yo tengo la imagen, Carmen, siempre en la mente cuando hablamos de esto, no sé por qué, de una noche, año 2003, y vamos recibiendo diferentes mensajes. Claro, aquí los mensajes van llegando y si uno no dice nada, es extraño que varios coincidan con diferentes teléfonos desde diferentes puntos de España. Eran varios camioneros que, pasando por el mismo punto de la carretera, en Gerona en concreto, quizá alguno nos esté oyendo, y como tienen que ser muy breves en el mensaje de móvil, lo describían, Carmen, de una forma que a mí me pareció asombrosa, ¿no? Telegráfica. Hemos visto, cerca de las 3 de la mañana ya, en una carretera secundaria, claro, tiene que ser una alucinación, pero claro, que la tengan varios a la vez, una niña vestida de comunión, cruzando la carretera. Y también es muy común algo que nos comentaban, que es un señor, a veces con sombrero, otras veces sin sombrero, vestido con traje, y que siempre lleva una maleta en la mano. Precisamente, conociendo a algunos hombres del volante en los últimos días, nos han vuelto a contar cosas y nos decían, mira, esto nos ocurrió, pero sería incapaz de contarlo en público. Bueno, a ver si esta noche nos animamos. Hay un libro que se llama La verdadera historia del viaje al más allá, hablando de una película célebre en la transición española, una de las primeras del terror parapsicológico. El director era nuestro querido amigo Sebastián Darbó, y él hizo un libro en Plaza y Janés tiempo después, donde explicaba los casos reales en los que se había basado aquella película. Por ejemplo, entrevistaba, que era tremendo, al exorcista oficial de Barcelona, el padre Francisco de Paula Solá. Por primera vez un periodista español se aproximaba al mundo de los que exorcizan oficialmente por parte de la Iglesia, y contaba un caso espantoso. Pero claro, en esa película también se deslizaba una historia sobre un encuentro en carretera. Y es de las primeras veces que yo vi casos, documentos, datos de este tipo de historias. O sea, que había algo más, quizá, que una leyenda. Sebastián Darbó, buenas madrugadas, amigo. Buenas noches, y mágicas y misteriosas. Sí, desde luego que una noche idónea para hablar de todo esto cuando tantos miles de amigos están viajando por toda España. Oye, Sebastián, creo que es en Cataluña y en la costa donde tú recoges los primeros casos españoles de este tipo, ¿es cierto? Efectivamente, el caso de esa fantasmogénesis aparecida en medio de una tormenta por la noche, ocurrió entre la ciudad una localidad de Barcelona llamada Tordera. Empezó allí y acabó en la Costa Brava, en Platja d'Aro, que está en Girona. Y la historia se trataba de un viajante que estaba viajando por la noche, lloviendo, y encontró, al pasar por el puente de Tordera, que hay el río Tordera, a otra persona que iba con un maletín, con gabardina, y que estaba en medio de la carretera mirando la ciudad, o sea, mirando la localidad de Tordera. Por poco le atropella. Le coge, le sube y le dice, ¿le puedo ayudar? Dice, voy hacia Playa de Aro. Dice, yo también voy allí, lléveme. O bueno, oye, gracias por llevarme. Y le llevó durante unos 30 o 40 kilómetros. El hombre no habló en absolutamente nada. Y cuando entraron en la ciudad de Playa de Aro, en la entrada había un hotel que se llamaba Clipper, que todavía existe. Vieron unas luces que eran de ambulancias, ¿no? Entonces el conductor pensó, dice, bueno, ¿qué pasará aquí? Y al llegar allí, el pasajero misterioso que se puso en la parte de atrás, bajó, abrió la puerta y se fue. Entonces al irse, al parecer dejó este maletín, y el conductor entró, o sea, el que llevaba el coche entró al hotel a decirle, oiga, este señor que acaba de entrar se ha dejado este maletín. Y al llegar a la recepción le dicen, oiga, perdone, pero aquí no acaba de entrar nadie. Hombre, ¿cómo que no acaba de entrar nadie? Pero si lo acaba de llevar tal y cual. Bueno, como en definitiva el conductor era viajante y era cliente de este hotel, había estado hospedado alguna vez, habló con el encargado, con el director, dice, oye, pero si acabo de llevar una persona con estos rasgos, así. Dice, sí, esta persona está aquí en el hotel. Dice, está en esa habitación. Ha muerto hace media hora o 3/4 de hora. ¿Qué me dices? Dice, esta ambulancia está para llevárselos porque estamos esperando que venga el juez. Y cuando se lo lleven, ¿sabes dónde se lo iban a llevar? Al pueblo de donde él era, el pueblo de Tordera. Es decir, este hombre, media hora o 3/4 de hora
antes de llegar al hotel donde murió, el conductor le había recogido en Tordera cuando en realidad era un fantasma, porque estaba en el hotel muerto. Y cuando lo lleva al hotel, allí se encuentra el cuerpo real, que hay una ambulancia que se lo va a llevar al pueblo suyo, donde le iban a enterrar. Por lo tanto, nos encontramos ante un caso de una proyección, desde luego, de una persona moribunda que antes de morir se proyecta, supongo, hacia el lugar donde vivía, hacia su pueblo, hacia sus familiares, y la otra persona, el conductor, absorto en la conducción, ¿cómo diría? En estas líneas que hay en medio de la carretera, que son hipnóticas y lloviendo, por lo que sea en un estado de trance, ¡paf!, vio la aparición, subió y se lo llevó al hotel. Por supuesto, esto era irreal, debía ser una alucinación, pero la verdad es que ocurrió, porque al llegar al hotel encontró el cadáver de la persona que presuntamente había llevado él al hotel. Lo hemos entendido perfectamente, Sebastián, y con lo cual se demuestra que algunos de estos casos tenían una raíz real, que es lo que nos sorprende, que muchas veces hemos visto una visión antropológica de todo esto, el miedo a la noche, el miedo a la carretera, el miedo a los caminos que está inserto en el ser humano, y contra ese miedo surgen muchas leyendas, pero claro, algunas tienen nombres y apellidos reales. O sea, que ha habido casos reales a lo largo de tu prolífica carrera como divulgador de estos temas, investigador. Te has encontrado con casos que demuestran que hay un porcentaje de visiones reales en la carretera. ¿Todas serían para ti alucinaciones o percepciones de la mente, o hay algo más? En realidad la mayoría de los casos suelen ser percepciones subjetivas, o sea, son visiones intelectivas, visiones intelectuales que sufre la persona. O sea, la visión para él es real, pero es subjetiva, porque nadie más la ve más que él, más que el conductor. En otro caso que conocí en la montaña esta de Collserola, en Barcelona, en una de las carreteras secundarias que llevan desde la comarca del Vallès hacia Barcelona, en una carretera llamada el Forat del Vent, el agujero del viento, se encontraron a una de estas personas, una de las mujeres, de esas famosas de la curva, que por poco le atropella y le pidió que le condujera hasta Barcelona. Le condujo y desapareció. Y bueno, lo bueno de este caso es que el conductor fue a denunciar el caso a la Policía Nacional, y existe la comisaría cerca de la Sagrada Familia donde hizo la denuncia de la aparición de esta presunta persona muerta que apareció y desapareció. Y este caso lo expliqué en Cataluña Radio, y existen las personas que lo protagonizaron. No o sea, sé, Sebastián, Iker, sí. Que a veces las cosas son más reales de lo que parecen. Pues con esa conclusión, Sebastián, tú que has dirigido películas emblemáticas que iniciaron el ciclo del terror parapsicológico, nos damos cuenta que muchas de ellas tienen una base real. A ver si esta noche surgen más casos, que están llegando ya un montón de casos. La línea del 7640, palabra clave milenio, está llena de gente, muchos de ellos que están viajando por España, y será un placer transmitirte, Sebastián, los que desde luego estén por esa zona de Cataluña donde tantas cosas han pasado. Como siempre, querido amigo, un fortísimo abrazo y buen verano, Sebastián. Y bueno y misterioso, Iker. Como siempre, amigo, un abrazo. Hasta por el año que viene, cuando tú quieras. El caso de Tordera, 1969, todo un clásico impactante, llegando el viajante y describiendo a la misma persona que acaba de fallecer en esa habitación. ¿Qué parte de realidad hay aquí? ¿Qué parte de historias son reales? Ya hemos tenido una bastante impresionante. ¿Y qué dice la gente, Carmen, en el 7640? Pues hemos elegido Buena Noche para hablar de este tema justo cuando viaja todo el mundo. Buenas noches, Iker. Escuché una historia sobre la aparición de dos niñas en mitad de la noche en la carretera de La Cabrera a Valdemanco, en Madrid. El programa de hoy es de los que te quita el sueño y te hace temblar. Mi profesor de lengua dijo que vio una niña de comunión en una carretera secundaria en Portovega, Asturias. Tuvo miedo y escapó. Una niña vestida de comunión, pero muy pequeñita, incluso más pequeña que la edad habitual para hacer la comunión, 4 años, 5, y cruzando rápidamente la carretera. Y otro de los camioneros que nos llamaba, muy asustado, definía que vio a esa niña como escondida detrás de un cartel de estos de carretera abandonados, y que decía, bueno, es que es imposible, una niña
vestida así en mitad de la noche en la carretera. ¿Qué es esto? Cuidado, que aquí no decimos nada, ni sabemos nada. Alucinaciones hipnagógicas, hipnopómbicas, cansancio en la carretera, pero que conecta con algo que es un miedo ancestral a la noche y al camino. ¿O hay algo de verdad? Nos quedamos también en Asturias. María desde Gijón nos dice que en Lugones hay un tramo donde desde hace años se dice que se ve a una anciana. Nos dirigimos a un pueblecillo de Salamanca por una oscura carretera comarcal y yo estoy asustadísima, nos dice Chris y Robert. Saludos. En la carretera de Águilas de noche vi a un niño sentado muy blanco y con la cabeza metida entre las rodillas. Fue durante unos segundos, nos lo comentaba Juan desde Lorca. ¿En Murcia? Sí. Lorca, Murcia. Soy Willy de Malgrat. Hay un puente entre Palafols y Blanes que se llama Puente Pichota y se aparece una mujer vestida de novia que te dice que no corras. Fíjate, un caso muy extraño. En la Isla del Hierro hay una curva en que cada viernes, hacia las 12 de la noche aproximadamente, muchos dicen que se aparece un comandante de avión, y es que ahí justamente hace unos años se estrelló una avioneta. A la vuelta, después de las noticias que trae nuestro compañero David Martos, nos vamos a seguir adentrando en ese mundo que en el fondo es onírico. Hacía mucho tiempo, hacía como unos 3 meses yo creo, que en Milenio no andábamos en historias en viejas y entrañables, y también, por qué no decirlo, impactantes historias de fantasmas, quizá fantasmas, quién sabe, o nuestros fantasmas en la carretera. Noche especial en Milenio 3 dedicada, como si fuera ya un clásico, que de vez en cuando se repite, porque también se repite la Operación Salida. Y os voy a contar, que como siempre me pasa, no sé si lo he contado o no ya, Carmen, me suele pasar, ya lo sabes, pero yo recuerdo en Milenio 3 siempre es en directo, pero en algún verano, por supuesto, el verano pasado creo que fue, ¿no? En agosto dejamos algunos especiales editados para que la gente los disfrutara con los mejores momentos o reportajes. Y entonces yo iba con tu hermano, con mi cuñado, por las carreteras de Alicante de noche, y era la hora de Milenio, y entonces puse el programa. Félix, mi cuñado, puso el programa y claro, me oía a mí mismo, que nunca me había pasado. Y bueno, íbamos los dos por la carretera tranquilamente, y entonces comprendí que cada música, como la que ahora está sonando, las palabras, todo sonaba completamente distinto en un coche rodando por una carretera, sobre todo si era secundaria o era más solitaria, ¿no? Una sensación muy curiosa. Alberto Granados, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas madrugadas. Que indica, y tú sabes mucho de esto, la percepción, las sensaciones. No es lo mismo escuchar, por supuesto, un programa de radio, a pesar de que agradecemos la enorme cantidad de amigos que desde América y otros puntos por internet, por ejemplo, en pleno día. Estas mismas historias en pleno día, bueno, son distintas, la percepción es distinta. También es distinta en la cama, con los cascos, como hace mucha gente, escuchando Milenio. Bueno, es distinto. Pero te aseguro que en el coche, no sé si te ha pasado alguna vez, escuchar Milenio en el coche, te ha pasado muchas, ¿verdad? Sí, sí. En la carretera, de noche, varía nuestro sistema de alarma, estamos de una forma distinta, y yo mismo, que me estaba oyendo a mí mismo. Y si es en un lugar como el que nos está escuchando un oyente, en la curva de Arrolobos, y nos dice que está acongojado. Hay un amigo en la curva de Arrolobos ahora mismo. Sí. Mira, se ha puesto la carne de gallina, te lo juro, ¿eh? Pues imagínate cómo la tiene que tener él. Pues es que la curva de Arrolobos, Alberto, es la curva donde yo más miedo he pasado en mi vida. Una buena carrerita. Yo corriendo con las cámaras, el chaleco, las bolsas, una noche medio invernal en las Urdes. ¿Y sabes por qué? Por mis propios fantasmas, por mi propio miedo. Había estado toda la tarde, ¿seguro? Toda la noche, bueno, ojalá que fuera por eso, entrevistando a personas que habían visto un fantasma. Un fantasma, una figura. Muy cerca de allí, a unos kilómetros, proximidades de Plasencia, nos llegaba un caso de un individuo como un anciano, con un traje negro, con una cara mirando, que hasta un policía acudió con su hijo, porque la principal testigo, una mujer, enfermera de un hospital, allí en esa zona, estaba ya absolutamente aterrorizada, porque había pasado 3 veces y había visto ese individuo. Justo en ese punto se había suicidado, tirándose al vacío, un anciano desahuciado. Creo que le habían quitado la casa, había ocurrido algo, y el hombre, vestido con un traje muy parecido a lo que habían visto, se arrojó, se despeñó de cara contra el barranco. En Arrolobos, un montón de personas de ese pueblo, de las maravillosas Urdes, habían visto una figura que era una descripción idéntica, una figura oscura, o sea, como si tú vas en el coche, Alberto,
y vas subiendo un puerto y arriba ves una sombra. Y esa sombra en un momento dado se despeña, se tira, cruza la carretera y se tira. Eso una y otra vez. Y yo estaba allí entrevistando a un montón de gente, claro, y al final uno es que no es de piedra. Y volvía con mi coche y de repente me encuentro una valla en mitad de la carretera. Y digo, pero caramba, ¿pero esto qué es? Si esto no estaba antes. No tenía nada paranormal, simplemente estaban haciendo obras y habían puesto una valla, con lo cual tenía que ir hasta Vegas de Coria, que era un buen trecho. Y te aseguro, Alberto, que es la caminata más terrorífica que he hecho en mi vida. Iba andando con mis mochilas, mis bolsas, y quedaba muy lejos la posada. Y entonces todo lo que había ido recogiendo, entrevistando las caras del miedo, las personas que, tan normales como nosotros, aseguraban que habían visto eso, todo eso estaba reproduciendo como en un reproductor, ¿no?, virtual en mi cabeza. Y en un momento dado empecé a correr. Y cuando empecé a correr solo por el monte a oscuras, bajando esa carretera donde está ese amigo ahora, lo pasé peor que en mi vida. Y había un momento en que dije, bueno, si toda esta gente ha visto esto, ¿por qué esto, sea lo que sea, no va a salir aquí del barranco ahora mismo? Y cuando metía las llaves en la puerta de la posada, que no entraban, es que noté, o sea, la mano de alguien en el hombro. Y no había nadie. O yo creo que no había nadie. Y me di la vuelta y en esa carretera de conocer a ese amigo de Vegas de Coria solitaria, había unos pequeños barrancos y de ahí, en esa curva, salía lo que fuese durante unos días y luego nadie vuelve a ver nada. Total, 500, 600 metros de auténtico terror dentro de nosotros mismos, con lo cual las percepciones, que es a lo que íbamos, varían radicalmente. Sin embargo, sobre estos temas, y estaba escuchándonos otro buen amigo, al que ahora vamos a saludar, José Lesta, un querido amigo de esta nave, que claro, ha corrido también por esas corredoiras y senderas de Galicia muchas veces, investigando este tipo de historias. La historia se convierte en leyenda muchas veces y ya entonces es imposible saber si es verdad o no. Y ha corrido por el mundo, Alberto, y tú que estás preparando un gran trabajo sobre leyendas urbanas de este tipo, ¿cuáles son las historias que más te han impactado, por ejemplo? Bueno, pues hablábamos de que el decorado es importante. Una carretera simplemente, bueno, pues no te da mucho miedo, ¿no? Pero si esa carretera es de noche, vas solo, hay algo de niebla, a lo mejor empieza a chispear o empieza a llover fuerte. La verdad es que todo ese cúmulo de cosas ya van haciendo que la noche se vaya complicando. Y más sobre todo si pasas por una zona en la que tú sepas que allí ocurren cosas, ¿no? Por ejemplo, es el caso de una leyenda urbana que se llama el Bosque de los Suicidios, ¿no? Una zona donde se supone que las personas o parejas iban a suicidarse, sobre todo por el tema amoroso, ¿no? Entonces un viajante que por la noche, en mitad de la madrugada, necesita recorrer y traspasar ese bosque por una carretera sinuosa que lo atraviesa. El hombre tiene la necesidad de pasarlo porque tiene que entregar al día siguiente pues un trabajo, y entonces empieza a recorrer esa carretera y en medio de la noche una chica asustada le para, le empieza a hacer señas. El hombre no distingue bien la silueta, pero al final termina parando. Le pregunta a la chica de qué le ocurre y entonces le dice que su novio ha muerto, que se ha suicidado, que se ha quitado la vida y que le ayude para llevarlo a un hospital a ver si llegan a tiempo, y que el chico lleva unos minutos, que parece que ha fallecido y demás. El hombre junto con la chica cargan a este chico dentro del coche, llegan al primer hospital que encuentran. Este hombre desesperado a toda velocidad por aquella carretera sinuosa, y cuando llega al hospital pues enseguida a toda prisa llama a los enfermeros salen y recogen al chico, y a la chica, que parece que ha perdido el conocimiento, también la pasan dentro. Cuando el hombre está desesperado en la sala de espera a ver si le dan noticias de lo que ha ocurrido, él cuenta a uno de los enfermeros que está allí lo que había pasado, que la chica se encuentra con ella, que llevan entre los dos al chico. Entonces al cabo del rato llega el médico y habla con él y le dice, bueno, ¿me puede volver a repetir la historia? Sí, con esta chica. Dice, bueno, yo es que le tengo que dar una noticia. Este chico y esta chica llevaban muertos desde hace 7 horas. El hombre se queda extrañado y dice, esto no puede ser, esta historia no puede ser. Entonces el médico le comenta eso, ¿no? Que según las pruebas que habían hecho, los dos habían fallecido hacía 7 horas y que habían tenido que llamar a la policía para contarle aquella historia, ¿no? Y esto es una deformación de hechos que se ha convertido ya en popular. Sí, se ha convertido en popular y bueno, como tú bien decías, pues cuando hacemos un programa de estas características y nos empiezan a llegar SMS con gente contando su propia historia, contando una historia similar, pues ya uno no sabe qué pensar, ¿no? Si esto es cierto o no es cierto. La verdad es que muchas de estas historias, al final hay muchos testigos de ellas, por lo menos, ¿no? 7640, Carmen. Pues está que arde esta noche.
Nos vamos hasta Pancorbo. Nos dicen que han Buen visto sitio. en varias ocasiones un Pancorbo, señor de negro. claro. Pancorbo es que es un lugar clave, bien lo sabe nuestro amigo Enrique Chazarra, portal entre Burgos casi y Álava, peligroso cuando hay placas de hielo y nieve, varios túneles y un montón de testimonios de una figura. Pues allí dicen que han visto un señor de negro, de espalda siempre, y tieso como una estatua. Lucas desde Lorca, en la N340 carretera de Águilas, hay varios casos de visiones de gente que se cruza cuando tú pasas. Es curioso porque Águilas y Lorca han salido antes en Sí. ese otro testimonio de un niño agazapado sobre sí mismo con la cabeza metida entre las rodillas. Noemi desde Madrid dice que en la carretera de las Cabezas espera Arcos de la Frontera, ahí se siente de todo y conozco bien esa carretera, a veces hasta pánico. En Arcos de la Frontera me metieron a mí en un hotel que era como una caseta de madera en mitad del monte y pasé una noche también. Te Madre metiste mía. tú solo, Ya. Carlos y De pie, Emma. ¿tú te imaginas pasar una noche entera en mitad de una sierra en una casa de madera que no cerraba la puerta? Y que te preguntas, claro, ¿qué haces? Era una noche de rayos y truenos. Y claro, en esa zona, que pega el viento, ¿verdad? Y dices, bueno, habrá que dormir. Y pasé toda la noche con la espalda sobre el respaldo. Me acuerdo perfectamente con un monográfico de Más Allá, que encima dije, mira, la única lectura que tengo tiene que ser esto. Y era como el refugio del crimen, o sea... Porque era el único sitio donde fui a varios y no tenían ya, estaba todo, no me recibieron, vamos, no sé qué aspecto tendría yo en aquel entonces. No, igual era tampoco. Semana Santa. Era Semana Santa, Sí, ¿verdad? y estaban llenos los Y hoteles. era como una caseta cerca de Arcos de la Frontera, metida ahí en lo más profundo y no cerraba la puerta. Y oye, lo que es pasar toda una noche que con la espalda en el respaldo y pensando que en cualquier momento, no sé, claro, ahí temes a los vivos, a los muertos y a todos. Yo tuve hace poquito, hace unos meses, mi propio momento de histeria y de pánico yendo. ¿Ah, sí? No había tenido oportunidad de contároslo, pero la verdad fue bastante impresionante, ¿no? De como esa carretera que yo siempre hablo de ella, que va de Rota a Jerez. Y resulta que era una mañana que tenía que coger el avión a una hora muy temprana, me parece que tenía que estar en el aeropuerto a las 6 de la madrugada. Claro, ya vas con esa urgencia de que llevas la hora justa, que no puedes llegar más tarde porque el avión sale y entonces vas con la urgencia de llegar justo a la hora. Y llevaba un coche alquilado, de esos como cada mes vas cogiendo un coche diferente, pues que no sabes muy bien el funcionamiento del coche, y en medio de esa carretera las luces ¡pum!, desaparecen. Yo muchas veces hago ese trayecto a esas horas completamente solo, no me encuentro ni un solo coche desde Rota hasta Jerez, o muy poquitos, ¿no?, cuando ya llegas a Jerez, pero de Rota hasta Jerez no te encuentras a casi nadie, y de repente, pues en medio de la carretera, conduciendo, ¡pum!, y se apagan las luces y el coche sigue con su velocidad. Y con la urgencia de que empiezas a tocar todos los instrumentos, no sabes muy bien cómo encender las luces, empiezas a frenar, pero claro, tienes que seguir adelante porque tienes que llegar al aeropuerto. La verdad es que fueron ahí unos minutos hasta que de repente, misteriosamente, ¡pum!, volvieron a encenderse las luces y pude continuar mi camino. Pero fueron minutos bastante angustiosos. O sea que si empezamos a indagar historias de carretera, todos tenemos un pequeño archivo interno, ¿no? Carlos y Emma nos decían: una madrugada conduciendo por una carretera de las afueras de San Sadurní, se me cruzó una dama de blanco del cementerio al campo. Lo dejamos ahí porque ello está ocurriendo como pasa otras veces y entonces yo me pregunto, bueno, ¿qué pasa? Del porcentaje de los cientos de amigos que están escribiendo, contando historias y dejando sus datos, quitando baremos de alucinación, invenciones, exageraciones, un amigo de un amigo, ¿no? Porque muchos de ellos hemos podido hablar luego con ellos y recuerdo uno en la Sierra de Aracena y otro tremendo en la Sierra del Retín, en Cádiz, claro, van que no creían en nada, ni el padre ni el hijo, y ven como se les cruza una vieja. Y dicen, bueno, ellos lo definieron así, una señora muy anciana, pero bueno, y hablamos con ellos, ¿te acuerdas, Carmen? Sí. Muy asustados, el chaval estaba muy asustado junto a su padre, lo vieron los dos. Si no es una alucinación colectiva, doble. Y lo que más me extrañó es que esa anciana, la que le vieron la cara, lo que más les impactó es que tuvieron que reducir la rapidez con la que pasó de una parte a otra, como de un salto. Una mujer enlutada, con una sonrisa, y hizo un gesto con las manos, les hizo un gesto con las manos, ¿no? Y aquella imagen la tenía el chico metida dentro de la cabeza, ¿no? No se le iba, porque algo dentro de él le decía que no era normal. José Lesta, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Te unes a la tertulia? Sin problema. No estarás en una carretera, José. Pues no estoy, pero por poco. Bueno, Galicia Mágica
Galicia siempre llena de este tipo de historias. Galicia, madre de las procesiones de aparecidos. Bueno, ¿hay algo más que leyenda, tú crees, en las historias de encuentros en carretera? Y sobre todo, si tú lo has pasado mal en alguna investigación de carretera, o los miedos en la carretera también se te han aproximado, por supuesto, es tu momento, cuéntanos. Hombre, yo creo que como a todo investigador, como a todo hijo de vecino, yo creo que, bueno, no lo creo, lo sé, es decir, yo también he tenido mis momentos, ¿no? Mis momentos difíciles de agarrar el volante e irme de algún que otro sitio, ¿no? Pero bueno, yo creo que independientemente de las leyendas, de la bola de nieve que se puede generar con este tipo de historias, desde luego aquí en Galicia las corredoras y los cruces de caminos están llenas, ¿no?, de situaciones, de casos de ese típicos de gente muy mayor que te cuenta pues las típicas procesiones nocturnas, esa Santa Compaña, ¿no?, esa comitiva aterradora, ¿no?, con una luz al frente, que vagan por esos caminos, ¿no? Yo creo que actualmente, yo creo absolutamente que eso es así, es decir, que ahí sucede algo, ¿no? No sé si es la Santa Compaña, si es una comitiva de personas, si son de aquí, si son de allá, pero que hay algo, ¿no? Y que hay testigos que lo ven, y quizás actualmente eso se ha transformado un poco. Quizás las corredoras se han pues cambiado por las carreteras secundarias, y esas luces pues se siguen viendo, y quizás transformadas de otra manera, o quizás pensamos que vienen, que su origen es otro, ¿no?, y quizás se ven más en el cielo. Hay casos tremendos. Yo estaba ahora recordando algunos casos que en su momento no pudimos pues publicarlos o darlos a conocer, porque mucha gente pues tiene reparos, ¿no?, y por la repercusión que podía tener hace años aquí en Galicia algunos de esos casos, y que ahora pues sí podemos darlos a conocer. Y concretamente me acuerdo de uno con nombres y apellidos, de una señora, María del Mar Bello Díaz, que, bueno, esto sucedió hace unos años, ¿no?, el 26 de enero, y fue en una carretera secundaria, conduciendo a eso de las 10 menos 25 de la noche. Ella se dirigía de una localidad, de una aldea gallega que se llama Corvite, a otra que se llama Abadín, para asistir a una reunión en un colegio, ¿no?, a una reunión de padres de alumnos. Y bueno, es un trayecto muy corto, unos 8 kilómetros, un trayecto que se realiza pues en unos 10 minutos aproximadamente. Bueno, es un trayecto que ella se conocía de memoria, y bueno, era ya de noche. Ella cogió el coche, comenzó esa caminata, comenzó a conducir, y vio algo anaranjado a través de los árboles, ¿no? Ella siguió conduciendo, pero ya ciertamente atenta a esa especie de resplandor, ¿no? Y cuando ya estaba muy cerquita de su objetivo, cuando estaba muy cerca ya de llegar finalmente a unos 3 kilómetros, tomó una serie de curvas, un trazado muy sinuoso, muy cerrado, muy oscuro, flanqueado por árboles a ambos lados de la carretera, y sucedió algo bastante increíble, tal y como ella nos lo contó, ¿no?, en su momento. Pues parece ser que algo se sitúa encima del coche, una especie de nube, ella lo llama así, una especie de nube amarillenta que iluminaba la carretera, ¿no?, iluminaba completamente la carretera como si fuera de día. Y dice que incluso parecía que dentro de esa luminosidad, de esa neblina, se movía algo daba vueltas y hacía un zumbido, ¿no?, un zumbido bastante potente. Pero lo peor, Iker, es que bueno, ella instintivamente, por supuesto, se aferró al volante, intentó acelerar lo máximo posible. El coche no aceleraba, iba siempre a la misma velocidad. Eso ella lo recuerda perfectamente. Y en un momento dado, el pánico, el terror, se hizo presa de María del Mar, porque lo que ella dice que ocurrió es que la puerta derecha del coche se le abrió y se cerró de un golpe también bastante brusco. Te puedes imaginar la situación, ¿no? Lo cierto es que ella llegó a ese colegio, a esa reunión, a las 10 en punto de la noche aproximadamente. La vieron llegar, y hay testigos de esto, pues bastante desencajada, bastante nerviosa, ¿no? Y lo interesante, aparte de la experiencia, que por supuesto es sobrecogedora, es como si se le montase alguien en marcha prácticamente. Sí, si alguien hubiese abierto la puerta y se hubiera metido. Algo o alguien invisible, o alguna fuerza, ¿no?,
algo tiró de esa puerta y algo la volvió a cerrar. Pero lo interesante, Iker, es que ese trayecto que ella realizaba en 8 minutos, tardó 25 minutos en hacerlo, ¿no? Y el coche a la misma velocidad, aproximadamente siempre a 60 kilómetros por hora, con lo cual, incluso, bueno, algunos expertos, algunos ufólogos, en este caso hablaron de tiempo perdido, ¿no? De que quizás allí ocurrió mucho más de lo que María del Mar nos contó, o ella recuerda, ¿no? Haber vivido una experiencia aterradora, con muchas que se dan en el rural, en estas carreteras secundarias por Galicia, ¿no? Y la voz de Galicia, de la Galicia mágica que tanto hemos disfrutado corriendo por sus carreteras, buscando historias, y esa pareja también, ¿no? De investigadores, José Lesta y Miguel Pedrero, que tantas historias han rescatado de esa Galicia que algunos creen que en parte muere, la Galicia ancestral de las viejas historias que se van contando en cenáculos cada vez más cerrados, pero que se mantienen gracias a vuestras investigaciones y que demuestran que hay una realidad que es la misma que está pasando esta noche a través de la informática. Cientos y cientos y cientos y cientos de amigos con nombre, apellidos, teléfono, contando historias. ¿A qué nos enfrentamos? Pues habrá que seguir investigando, y será un placer hacerlo contigo. José Lesta, compañero, gracias por intervenir esta noche tan especial. Un fuerte abrazo y feliz verano. Un fuerte abrazo y igualmente un feliz verano y vacaciones para todos vosotros. Estoy quedando helado, clásico, Como me pasó en esa anterior ocasión, Iker, que hicimos esas apariciones en carreteras. Entonces, ¿qué pasa? Es decir, yo de verdad pues que llega un punto, son las 2:26, siempre en vivo, y de verdad que yo hacía este programa diciendo, bueno, no pasará como otras veces, ¿no? Pero esa vía mágica de contacto, el 7640, vamos a investigar muchos de estos casos, vamos a intentarlo. La otra vez fue espectacular, pero es que ahora la está superando. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuánta gente ha visto cosas? Sus familiares, ellos mismos. Visiones, no visiones, puntos que se repiten, que esto es muy interesante. Cuéntanos, Carmen. Pues mira, nos dice, mi suegra es escéptica, pero vio con su marido en coche a una chica con camisón aparecer y desaparecer en la carretera. Gracias por escucharnos y un abrazo. En la zona de la base aérea de Talavera sigue habiendo algo. Un amigo la semana pasada dice que sobre las 4 de la madrugada vio algo. Estaba muy asustado, nos lo comentaba Rosa desde Badajoz. En Talavera la Real. Ese caso donde el 12 de noviembre de 76, 3 soldados disparan contra una figura, radicalmente cambió su vida. Mando además un abrazo, quizá me estén escuchando, a José Hidalgo y a José Manuel Trejo, buenos amigos, supervivientes de aquella noche del miedo. Junto a la tapia dispararon contra una figura y el Ejército del Aire instruyó un caso que oficialmente es el único que se perdió, ¿no? Un día lloviendo nos perdimos mi mujer y yo y dimos con Riopar, un pueblo abandonado. Vimos un monje que bajaba por un sendero del cementerio. Lo que pasa que allí no vivía nadie. Riopar. Bueno, es otro sitio, Riopar, que a mí... Oye, es que esta noche están pasando cosas un poco mágicas también, ¿eh? O sea, antes Arrolobos, ¿no? Sí, un sitio donde lo he pasado muy mal. Y Riopar, y otro pueblo llamado El Jardín, lo recuerdo perfectamente, en las estribaciones de la Serranía de Albacete, donde, claro, Carmen, tú y es que hemos andado por ahí. Sí. Tú no sé si te acuerdas de Riopar. Sí, me acuerdo. Luego hubo un crimen un poco extraño, una decapitación, allí en Riopar. Un sitio raro, y de esos que tienes tú marcado en tu cuaderno muy personal, ¿no? Como sitios, decía José Lesta, sitios donde he tenido que coger el coche y ir corriendo. Bueno, a todos nos ha pasado en alguna ocasión. Y sí, yo tengo unos cuantos sitios marcados donde tuve sensaciones raras. Bueno, y han salido Arcos de la Frontera, Cádiz, Arrolobos y ahora Riopar. Van a salir todos esta noche, va a ser increíble. Vamos con más oyentes. A mi hermano le pasó el ver a un hombre con medio cuerpo y saludando con la mano al paso de su coche. Soy María de Zaragoza, yo os escucho muchas noches trabajando en el peaje de autopista. A veces me sobrecogéis, pero soy una milenaria fiel. Hombre, yo me acuerdo un caso de una de esas mujeres, y además mandamos un abrazo, ¿no?, a esta gente de las autopistas que ahora precisamente un día como hoy tienen que sufrir un estrés adicional a su trabajo. Y claro,
Casi mejor que no haya nadie y ver la oscura carretera. Pero por te delante. cuento, es que muchas veces cuando paramos en las autopistas, que nos tratan fenomenal siempre, claro, alguna persona, a pesar de que el trámite es muy corto, dice, hombre, yo os escucho. Claro, escuchar Milenio en una cabina de autopista. Bueno, pues una historia que nos llegó era en la autopista entre Burgos y Vitoria, una de las salidas. Claro, sí, era una alucinación, pero yo me acuerdo perfectamente, la definición era la cabina de la autopista y el hombre estaba pues en esas típicas noches, claro, que no hay nadie, que no circula nadie, y dice que por un momento ellos tienen como una especie de espejos o de cristaleras, pues ve en mitad de la autopista, en la parte de que le da la espalda, la figura de un niño andando, pero un niño muy pequeño en mitad de la autopista, en el medio, andando hacia la cabina. A esta amiga seguro que le ha encantado la historia que le has contado. Hombre, luego hay una también muy famosa del coche de macarras que se acerca en medio de la madrugada, empiezan a vacilar a la persona que está dentro de la cabina y cuando le van a dar el dinero correspondiente le colocan una esposa. Le ponen la esposa en la muñeca y se da cuenta que en la esposa hay una cuerda. El coche automáticamente empieza a acelerar y el hombre ve como la cuerda va soltándose del coche y se da cuenta de que dentro de nada el brazo va a ser arrancado. Y cuando ya está pensando que va a encontrarse casi con la muerte, de repente hacen pum y sueltan el otro extremo de la cuerda desde el coche. Y se da cuenta que automáticamente aquel coche vuelve a dar la vuelta y le dejan el dinero y se marcha. O sea, nos has matado a mí y a la chica de autopista que lo está escuchando. Que tenga cuidado cuando le entreguen el dinero, no le vayan a ahora en serio, pura y dura leyenda urbana. Pero claro, leyenda urbana, esto sí que es un mito que nunca ha pasado, pero claro, que surge ¿por qué? Por las historias que tienen que contarse en torno a ese oficio valiente que es estar en una autopista haciendo guardia, ¿no? Edu, un amigo de Tenerife que nos estaban escuchando, un grupo de gente, todos contentos, pasar la noche en el monte, pero nos han empezado a escuchar de qué iba el tema y están de vuelta a su casa. Se ha producido el pánico entre ellos y se vuelven a escucharnos ¿Estaban a casa. cerca de Montaña Roja? En Tenerife. Ah, en Tenerife, cerca del Teide. No lo sé. En Majadahonda, Madrid, hay una mujer que hace autostop vestida de blanco y al llegar a una curva te avisa de tener cuidado para luego desaparecer. Hemos escuchado antes un clásico, que la gente igual no lo valora. Sebastián Darbo contando la historia de Tordera del año 69, que parece que es la que da punto de salida a un montón de historias. Majadahonda sería año 72-73, otra de las clásicas. Y la Cruz Verde. La Cruz Verde cerca de Madrid. Yo tengo también apuntadas, por ejemplo, la de Garraf en Barcelona, la de Torreseca en Cáceres, las 7 revueltas en Navacerrada también, y luego, bueno, internacionales también, Sudáfrica, Brasil, Australia, Chile, o sea que... Sí, y Francia, año 81, Palavas, el primer caso con denuncia, ¿no? Sí, o sea que hay parte de verdad y parte, claro, es lo inquietante, ¿no? Y también no surge porque sí esta Maxi historia. nos dice, mi novia y yo vimos en el puente de Alamillo una persona vestida con túnica y gorro negro, estilo monje. Pasamos 2 veces y no se movía. Yo últimamente salgo apuesta a escucharos conduciendo. Es una sensación muy especial, aunque me dejo un pico en gasolina, nos dice Nando desde Alicante. Bueno, me está acordando ahora, Carmen, un caso, escenas, ¿no? Hablábamos del miedo antes, Alberto quedándose sin luces, pues un caso tremendo, es que lo he contado alguna vez, pero para mí es... Claro, en la época del año 74, marzo, y pasaron muchas cosas ese mismo día, pero yo siempre me acuerdo el chofer de la Diputación de Cádiz, el chofer del presidente de la Diputación de Cádiz. Mira lo que está Geray hoy de técnico de sonido, esto va por ti, compañero, de Cádiz, que han pasado muchas cosas en Cádiz. Pues el chofer del presidente de Diputación se llama Cristóbal Muñoz, y entonces él, era una época, y esa carretera tú la conoces muy bien, y volvían de una representación de la Diputación y él volvía con el coche, con el vehículo, un viejo 1500 que se fotografió y fue portada de la prensa, portada de la Gaceta del Norte y del ABC, año 74, porque había una oleada de visiones extrañas en España. Y después de estos casos la CIA redactó un informe que es alucinante, la CIA, la Central de Inteligencia Americana, sobre los hechos que habían pasado en marzo del 74 en Salamanca, Sevilla y Cádiz. Y entonces por esos 3 casos la CIA recomendaba al ministro de la Gobernación, Franco Iribarne Garay, la sensación de que aplazara la información sobre ovnis en España, que parecía que había cosas raras, entonces que aplazara esa decisión. Bueno, lo que vio Cristóbal Muñoz pudo ser lo que sea, pero él ve un autoestopista, un hombre, en mitad de la autovía. Y entonces
cuando pasa a su lado, dice, qué extraño aquí en mitad de... Pero claro, en un lugar que está entre la nada y la nada, ese hombre ¿de dónde había venido? De pleno campo, era un poco raro, ¿no? En ese lugar. Bueno, entonces va reduciendo y se da cuenta de que el coche se le empieza a encabritar, a ahogarse. Claro, y se le va ahogando y entonces se va acercando a esa figura que parece un extranjero. Es un hombre que tiene los brazos pegados al cuerpo, que es muy alto, tiene el pelo escaso, lacio y blanco, una mirada que él nunca podrá olvidar, mirándole muy fijamente, y entonces se queda un poquito más adelante y es cuando Cristóbal en su interior siente que eso es algo muy raro, porque hay como una luz, o de la barbilla o de la cara de este hombre se ve una luz, y entonces el coche, el 1500, va y se le para, y no puede arrancarlo, y el individuo empieza a moverse hacia el coche, y él lo ve por el espejo de atrás, cómo se va acercando con una sonrisa, una mueca o algo, y entonces en ese momento puede arrancar el coche. El gran investigador gaditano José Antonio Caravaca contaba que pudo entrevistar a Cristóbal Muñoz, habían pasado 30 años del caso y todavía le daba respeto volver por esa carretera. ¿Qué es esto? Bueno, pues no lo sé. Hablabas de Canarias, Carmen, de Tenerife, y tenemos en Tenerife un buen amigo. Sí, también te voy a hablar de Puerto Calero. Otro lugar que conocemos, ¿te acuerdas? Las noches de Puerto Calero. También han pasado... Que eran bien oscuras. Pues un vigilante desde allí nos dice que patrulla por Puerto Calero en Lanzarote en coche, que la luz es tenue y acongoja un cacho escucharos. Pues en Puerto Calero lo que acongoja son los peces martillo que salen ahí, que parecen el demonio reencarnado. No, pero hay una luz muy especial, muy oscura en Lanzarote, que cuando nosotros volvíamos de Montaña Roja precisamente lo pasamos bastante mal. Bueno, pues hablando de las afortunadas, allí está nuestra voz en las Canarias, una hora menos para él, nuestro querido amigo José Gregorio González. José Gregorio, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker, Carmen, Alberto. Oye, un placer tenerte aquí esta noche, que es un poco, pues, de amistad, ¿no? De confidencias. Y de carretera. Y de carreteras. Bueno, además en Lanzarote estuvimos hace poco con José, ¿eh? Sí, la última vez que nos vimos. Sí, disfrutando mucho, sobre todo Alberto, ¿no? En la montaña. Lo pasó bien. Allí Esas también noches tuvimos una visión. muy oscuras. José Gregorio, imagino que las islas, la carretera... Y yo no sé si las visiones de estas tan fantasmagóricas, porque siempre, no sé por qué, inconscientemente relacionamos Islas Canarias con asuntos de ovnis, algo muy lejano, pero este tipo de historia que estamos contando esta noche, ¿también tienen reflejo allí? Pues también se dan, parece que en Canarias hay de todo un poco, ¿no? Que es una especie como de laboratorio también del misterio, en el que, pues, cualquier hecho aparentemente extraño, pues también tiene un eco aquí, ¿no? Y hay, en todas las islas hay historias, hay zonas muy concretas, tramos de carretera que tienen algún componente de estas características, a veces incluso justificado porque a lo mejor tienen un tramo de mayor peligrosidad y con frecuencia hay accidentes, pero en otras pues sencillamente porque la gente lo ha ubicado o lo ha heredado incluso de épocas muy antiguas. Es el caso, por ejemplo, de la zona de la Cruzanta, que es un barrio de los Realejos en la isla de Tenerife. En torno a un tramo de carretera en la zona conocida como Las Medianías hay una fuente conocida como Fuente Santa, Fuente Vieja e incluso Fuente del Guanche, que está justo a unos metros de esa carretera, un camino muy antiguo que hoy en día pues obviamente es una vía asfaltada y muy transitada, y siempre han habido historias heredadas de generación en generación sobre apariciones de siluetas que se atribuían un poco por la tradición o por la herencia de las generaciones pasadas al alma de algún guanche. De hecho se la conoce también como la Fuente del Guanche Encantado, y hay un dato, incluso una data de la Santa Inquisición, de los archivos brujeriles, donde ya se cita ese lugar, ¿no? Bueno, pues parece que esa memoria, ese acontecimiento, ese hecho se ha ido perpetuando, y hasta épocas recientes la gente evitaba pasar por allí, incluso en épocas en las que ya había luz eléctrica, iluminación pública, atemperando mucho los ánimos en la zona. Es decir, que el respeto se mantenía, y hemos recogido testimonios de remolinos de viento, de amasijos como de siluetas que parecen juntarse en esa zona, y por supuesto sensaciones y muchos sonidos como
bullicio de gente en torno a ese mismo lugar. Es uno de los puntos más críticos y además de los menos conocidos o menos divulgados, con lo cual los casos que vas recogiendo tienen una credibilidad, yo creo que añadida, porque no están contaminados. Probablemente es la primera vez incluso que en un programa se habla de este lugar, ¿no? Con lo cual creo que tiene un punto interesante y directamente conectado con lo que esta noche estáis compartiendo, ¿no? Pues un bullicio que nos suena brujeril, a viejos ritos, como el que escuchamos ahora prácticamente. La sensación es que además es eso, que Canarias parece que siempre la conocemos, caramba, y siempre tiene sorpresas. Siempre tiene sorpresas. La fuente del Guanche, desde luego, me parece maravilloso. Oye, José Gregorio, una cosa muy importante. El investigador en ocasiones, que también hablábamos un poco de eso, José Lesta desde Galicia nos decía que en alguna ocasión, en alguna carretera, ha tenido prácticamente que coger el coche, subirse e irse, pero vamos, como alma que lleva el diablo. ¿Te ha ocurrido que la mezcla de sensaciones, de historias, pueda sugestionar al propio investigador que está, hipotéticamente vacunado, ¿no?, contra esas situaciones? Hombre, yo creo que al 100% no somos inmunes al miedo, evidentemente. Yo creo que hay circunstancias que te pueden llegar a sobrepasar, la soledad, el aislamiento con respecto a núcleos habitables, la falta de tránsito de coches o de personas. Todo eso puede ir creando un clima que en un lugar en concreto coincida con historias escalofriantes y obviamente pues hacer que te plantees mucho las cosas, ¿no? Te podría hablar, por ejemplo, de la subida a las Cañadas por la zona de la Esperanza, que es un lugar en el que habitualmente pues se suele describir la aparición o el cruce de siluetas más bien amorfas, como masas nebulosas, por llamarlo de alguna manera, que cruzan de un lado a otro de la carretera por delante de los coches. Hay bastantes casos de estas características y no hay que olvidar que muchos de estos casos se suelen concentrar en una zona relativamente cercana a un lugar donde se produjo un accidente aéreo, la zona del Diablillo. Un avión pues antes de alcanzar la pista pues se destrozó, ¿no? Fue un accidente bastante dantesco y tal vez por eso la zona quedó marcada, o quizá venían sucediendo los casos antes y después la gente terminó relacionando una cosa con la otra y a lo mejor no están relacionadas, ¿no? Pero esa es una zona que impone bastante, y no solo a mí, sino a mucha gente que cuando ha tenido la oportunidad de ver ese tipo de masas, de formaciones nubosas cruzarse por delante de su coche, pues ha sentido un escalofrío en toda regla, ¿no? José Gregorio, pues que te mandamos un abrazo grandísimo a todo el equipo de buenos amigos que tenemos ahí, siempre fieles y dispuestos a contar el misterio de forma pues honesta y ilusionada, y que te deseamos un felicísimo periodo estival lleno de investigaciones y de sorpresas. Un fuerte abrazo, compañero. Gracias a todos. Un beso, José. 2:42, la carretera como absoluta protagonista esta noche. José Gregorio deslizaba también otro dato interesantísimo, que es la conexión entre muertes, lugares luctuosos, lugares de muchos accidentes repetidos, porque en ocasiones cuando uno investiga estos hechos se da cuenta de que caramba, de que de repente entre la maleza, entre el follaje que existe en esa curva, aparece una cruz. Una de esas cruces que se colocaban antiguamente y aún se colocan de vez en cuando en esos puntos negros de la carretera. Si vais esta noche por esos puntos negros, y no desde luego por las historias paranormales, sino por el peligro que entrañan, por favor, mucho cuidado, por favor, respetad escrupulosamente cada norma de tráfico, porque queremos que no falte, y que no tenga ningún percance ningún milenario, ¿eh? Eso está clarísimo, y os mandamos nuestro afecto, y que por favor, estas historias, si sirven para algo, es por ejemplo para que no nos coja el sueño, que es a estas horas hay gente desplazándose en carretera y es muy típico y es peligroso el sueño. Bueno, pues que estas historias sirvan sobre todo para que el sueño no se alcance, pero siempre para llegar sanos y salvos a vuestro destino. Que el 7640 echa humo, y que en España pasan cosas que, claro, parece que da la sensación de que han salido a la luz un 0,00001. Viendo no lo que solamente hay en España, ya sabéis que aquí podéis contactar con nosotros a través del 7640, palabra clave milenio, espacio, vuestros mensajes, que sorteamos esos 3 libros de leyendas urbanas de Santiago Camacho, pero también a través del mail milenio3 con número @cadenaser.com nos ha llegado un mensaje de Mario Alejandro, que es de Minatitlán,
en Veracruz, en México. Minatitlán. Eso es. Acá nos dice, hay una historia, hay un lugar que se llama Las Matas. Se cuenta que personas que pasan en autobús o en coche ven a una mujer de blanco que les pide un aventón. No sé lo que es un aventón. Las personas que la suben tienen accidentes a veces fatales o a veces de gravedad, pero continúan vivos. Esto suele suceder entre las 12 y las 3 de la madrugada. Lo que más lo han visto son los taxistas y también los conductores de camiones. Sucede en la carretera de Minatitlán a Coatzacoalcos. Pues Sí, fíjate que hay una complicado. muy parecida que tenemos aquí en España, del conductor de autobús que ya va a recoger el vehículo y lo tiene que llegar a las afueras de una gran ciudad. Entonces va con el autobús vacío totalmente, pues rápidamente a dejarlo a las cocheras. Y en una de esas carreteras tiene una pequeña aparición, de repente, pum, aparece una chica como vestida de blanco, camisón y demás. Él no le da demasiada importancia, intenta girar y nota, pum, un golpe en el autobús. El hombre, ante los nervios y más, decide no pararse y continuar la marcha. Y cuando llega a la cochera, aparca el autobús y mira por el espejo retrovisor, y aquella chica vestida con el camisón está sentada riéndose en uno de los asientos vacíos del autobús. Hay personas que después de estas experiencias lo han pasado bastante mal y así nos lo hacen saber. Sebas desde Jaén nos dice que un amigo ha tenido que dejar su trabajo de camionero por este tipo de encuentros de los que habláis. Claro, ¿hasta qué punto hay personas que sufren alucinaciones? Y es curioso que muchas, claro, se concentren, si son alucinaciones, en ciertos lugares. Se ha hecho algún estudio incluso que intentaba relacionar el magnetismo o ciertas condiciones concretas de la orografía de ciertos lugares para que aparecieran estas visiones ahí. Bueno, sinceramente no se llegó a ninguna conclusión. También nos llega otro mensaje que decía que un familiar directo lleva años en tratamiento porque saliendo de Huesca vio una niña vestida como la de Entrevista con el vampiro, así antiguo, un traje antiguo. O sea que es que esto hay tratamiento incluso psicológico y psiquiátrico para personas que han sufrido este tipo de encuentros. En Huesca, un caso célebre en las inmediaciones cerca de Ayerbe, creo que es provincia de Huesca. Si me estoy equivocando, que me corrijan ahora, por favor, que para eso está la audiencia sabia, pero creo que era exactamente, no recuerdo ahora si Ayerbe o Benabarre, un caso de una familia entera que se les cala el coche y se le quedan sin luces, han visto una especie de luminaria, algo, y claro, se han quedado sin luces, que es una sensación, como decía Alberto, como de impotencia, ¿no? En la carretera, sin luces, y entonces ven que de las matas, o de justo el lateral, la pequeña vaguadita que hay en el camino, aparece un tipo, pero un tipo que va vestido como una especie de chaqueta, y lo que le inquieta mucho a uno de los niños que va atrás es la mirada, no sé, algo. Primero que, claro, aparecerte en tu ventanilla alguien que se acerca y quería abrir la ventanilla con las manos o algo, y entonces en aquel momento el coche sale zumbando y con una sensación de alivio tremendo, y con los pilotos de atrás viendo como aquel individuo está ahí, pero era imposible, era un barranco y apareció. Pues hay muchos casos de ese tipo. A Marcelo le ha encantado la historia de Alberto, porque Marcelo es de Madrid, es conductor de autobús, está de búho, ahora va vacío. Ganando amigos, Alberto. Y va mirando por el espejo interior por si acaso. Bueno, hubo un caso de un camionero de Valladolid, ¿os acordáis que entrevistamos? Sí. Me pareció muy gráfico, que era, voy con mi camión, voy perfectamente, no tengo ningún interés, y de repente en el espejo retrovisor la cara de una mujer de unos 45 años mirando fijamente, con expresión de venganza, de maldad, ¿no? ¿Esto qué es? Seguramente hay un gran porcentaje perfectamente explicable, evidentemente. Aunque sea una cuestión mental, ya para mí es un misterio. ¿Por qué recreamos estos miedos cuando estamos solos o en ciertos lugares? Y luego ya, que no haya casos perfectamente reales. Hemos hablado muchas veces de nuestros amigos del Grupo Gaipo, de Asturias, buenos investigadores, peinando la región paso a paso, recogiendo viejas historias de los abuelos y abuelas, ¿no? que retienen estos casos, y tenemos a nuestro amigo David Madrazo, que yo no sé si por esos caminos de Asturias también en alguna ocasión ha sentido el gélido aliento, no sé si del miedo, pero sí de la inquietud. Don David, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. David, ¿me equivoco? Asturias es un sitio que también tiene, bueno, pues carreteras, puertos y lugares donde la imaginación vuela, y no sé si en ocasiones, al margen de los casos, al investigador cuando va en el coche, iluminando con los focos las pequeñas carreteras, puede llegar esa impresión a producirle, pues esa inquietud, ¿no? Siempre esperamos, siempre tenemos ahí la esperanza de ver esa dama de la curva o esa leyenda urbana, que en uno de los testimonios recibidos
para el programa de radio aquí local de Asturias, pues todavía he estado hablando con él hace unos instantes. Nos sorprendía la característica común a lo que es una leyenda urbana, que deja de serlo, de ver un testimonio tan cercano. O sea, ¿has hablado tú con el testigo esta misma noche, David? Sí, por supuesto, hablé con él debido a que habías entrado en contacto conmigo respecto a esto, vía interna, y como recientemente había hablado y se hizo buen amigo nuestro a raíz de esto, pues es una leyenda urbana que torna testimonio que es algo real. ¿Y qué vio este muchacho? Pues nos remontamos al año 2004, venía de trabajar a la 1:30 de la madrugada de copiloto, el conductor ahí su pareja y detrás otro amigo, compañero también de trabajo. O sea, 3 personas, que ya es algo interesante, ¿no? Y curiosamente, que, bueno, me emocioné al escucharlo, uno de vuestros mensajes se refería a Lugones. Sí, ahora, recibido aquí. Eso es, pues en esa misma zona, a esa altura, vio justamente detrás de una señal a una chica alta, recuerda su cara perfectamente, alta, delgada, joven, de 20 y pocos años, como quedó mirando hacia el coche, hacia la carretera. El conductor no lo vio porque estaba atento a la carretera. Él pegó tal grito que casi tuvieron un accidente. Estuvo días sin dormir, estuvo días porque tenían que seguir el mismo itinerario, de miedo, sin poder mirar ese punto y decir que vamos a ir el grupo Gaipo pues a esa zona, a ese punto en concreto, y que curiosamente las noticias que estamos viendo por la biblioteca digital, que es lo que podemos echar mano ahora mismo por no estar en las bibliotecas de aquí, eso está todo archivado, es que la zona, en toda Asturias, pero también en esa zona de lugares, pues han pasado bastantes accidentes. Justo en ese punto tendríamos una de esas zonas negras, ¿no?, de accidentes. Y este muchacho veía detrás, como guareciéndose con una señal, a una mujer joven que le miraba. Eso es, la vio como mirando o bien a la carretera o bien para él. Él prefiere pensar hoy en día que estaba mirando a la carretera, pero vio que encima su cuerpo, vestido de blanco, que era translúcido, pero la cara perfecta. Perfecta la vio, la expresión, todo. Era joven, delgada, alta, morena, el pelo muy largo, y pues una expresión de tranquilidad, de calma. ¿De calma? Sí, de calma, pero como perdida también. Pues fíjate de curioso, David, compañero, que muchas veces lo que más recuerdan las personas que han visto estas cosas, sea lo que sean, es la expresión. A veces eso, de tristeza, eso es, de abandono. Sí. Pues la recuerdan, pero como si fuera algo constante y que muchos no se olvidan. Pues David, te animamos en esa investigación, de verdad, te animamos en esa investigación. Cuenta con nuestros equipos, pues por supuesto, para lo que quieras. Y aquí en directo a las 2:52, una vez más, te mando un abrazo para ti y todo tu equipo por la gran labor que hacéis de reconstruir estas historias, en este caso no antigua, sino, fíjate, modernísima, ¿no? Hace 3 años, en un punto negro de Asturias, estas apariciones. A ver qué descubrimos. Compañero, un fuerte abrazo, David. Un abrazo para ti, Carmen, Alberto, y a todos. Un beso. Un abrazo, David. Gracias, hasta luego, David. Venga, hasta luego. Qué majo es este muchacho, con qué ilusión cuenta las cosas. David Madrazo, del grupo Gaipo, en Asturias, 2004, qué visión, ¿no? Una mujer como escondiéndose detrás de una señal. A veces diríamos, de tan absurdo tiene que ser real, ¿no? Porque el que se inventa algo, bueno, pues inventa algo creíble. Y a veces hay cosas que dices, bueno, Jung, el gran Jung, al que tantas veces hemos, el padre del inconsciente colectivo, diría que estos son imágenes que se proyectan porque son la esencia de nuestro propio temor, ¿no? A la vida, a la muerte. Bueno, desde luego los protagonistas hoy son los comentaristas del Claro Milenio que sí, vamos con mensajes. Me informan, me dicen, Carmen, un aventón es acercar un poco a alguien hacia su destino. Lo piden los autoestopistas. Pues muchas gracias por darme esa información. Desde Badajoz nos escriben y nos dicen, mi tía vio por el retrovisor un hombre en el asiento trasero. Le entró pánico y tuvo un accidente. No ha vuelto a montar en coche desde entonces. ¿Y lo contó después del accidente? Sí. Claro, que había visto una figura en el asiento de atrás. Todo un temor occidental, O sea, por eso tuvo el accidente. Una noche, volviendo de una carretera por la autovía de Andalucía, el coche de delante atropelló a una chica completamente desnuda que surgió de la nada. Quedó destrozada. Pero es un caso real. Es un caso real. Pero entonces fue una chica de carne y hueso. Sí, lo que pasa que dicen que no sabían de dónde surgió. José, que nos dice que está en ruta, nos dice, de verdad no os imagináis lo que impresiona llevar un camión de noche mientras os escucho. Me faltan espejos. Javier desde Burgos dice que una noche en la carretera que va a Cantabria por el puerto del Escudo... Bueno, otro, ¿ves? Lo sabía. Otro de los lugares de esos
que lo he dicho muchas veces, ¿a que sí? Sí, cuando pasamos por ahí siempre. La zona que conecta Burgos con Cantabria es zona mágica, pero vamos, bueno, desde la más remota antigüedad, claro. Bueno, pues él vio a un chico en medio de los dos carriles, que se sorprendió mucho. ¿Broma o una aparición? Hombre, si era una broma... Pues una broma en la que se jugaba la vida, claro. Autopista Santander-Bilbao. Por la tarde, a plena luz, a mitad de camino, en la mediana aparece una mujer de blanco, pelo largo y liso, cabeza gacha y sin rostro. Más leyendas urbanas, Alberto, de esas que están surgiendo en formación constante y lo compartimos con casos que están llegando ahora. Bueno, hay una versión que es una versión brasileña de la famosa chica de la curva, también de una aparición de un matrimonio que va con un coche y de repente hay una mujer que desesperada salta a la carretera, les llama su atención, les hace parar pidiéndoles a gritos auxilio porque su niño recién nacido va en un coche, han caído por un terraplén y el niño está todavía sano, pero bueno, que ha tenido un accidente muy grave y tiene miedo a que el coche salga en llamas y demás, ¿no? Pues el hombre decide aparcar el coche, ayudar a esta mujer, pero en un despiste de este hombre la mujer ha desaparecido. Pero él ve a lo lejos el coche, empieza a bajar por ese terraplén. Cuando llega al coche, efectivamente descubre en el asiento trasero al niño que va dentro de una sillita, lo saca del coche rápidamente y cuando ve al conductor, se acerca por la otra ventanilla, se da cuenta de que la conductora, que está muerta en el asiento delantero obviamente, era la misma mujer que la había llamado en la carretera y le había hecho señas para que parara, ¿no? Para que salvara a ese superviviente, ¿no? Uh-huh. De todas formas, hay tantos significados en estas historias que lo principal, yo creo, ahora que quedan 5 minutos, es dar las gracias una vez más a toda la gente que se vuelca, que precisamente quizá hoy es una de esas noches donde es más fácil, ¿no?, sentir la intimidad que intenta ofreceros Milenio 3, y tanta gente está desvelando secretos que estoy convencido de que durante muchos años... Yeray nos pega estos sustos de vez en cuando, que claro, esta noche, Yeray, tenemos que hacer porque el tráfico vaya fluido, tranquilo, y que todo el mundo, claro, con estas cosas alguno ha pegado un volantazo. O sea que yo creo que ante todo, tranquilidad. Pero sobre todo, y ante todo, gracias. Gracias porque cuántas historias están surgiendo hoy de las tinieblas, a veces del secreto, ¿no? ¿Quién va a contar esto? Hombre, la historia del tío Federico, que no, bueno, mira, y esta noche están llegando. Carlos desde Santa Cruz nos dice que cerca de Ochate, con el coche en marcha a unos 30 kilómetros por hora, me golpearon en el cristal. No sé qué era, pero no paré para averiguarlo. Aceleré a tope. Bueno, ahí podría ser un pájaro o cualquier otra cosa, ¿no? Pero claro... ¿El pájaro hace toc-toc en tu cristal? Bueno, toc-toc no sé, pero vamos, te quiero decir que muchas veces hay explicaciones, pero claro... explicaciones en cierto entorno. A veces apariciones también absurdas. Juanra desde Valencia dice: 2 amigos se perdieron por Castellón y en la entrada de un pueblo abandonado vieron 15 personas en círculo sin rasgos faciales. Julio desde Crevillén a Aspe, Alicante, a las 3 por una tortuosa carretera llena de curvas. De repente vi un hombre con un perro en brazos. Pegué un frenazo, miré y no había nadie. Claro, mucha gente dirá, bueno, hay visiones que son lo más absurdo del mundo, que muchas serán exageraciones. Claro, aunque haya un 1% de las historias que nos están llegando, que realmente se hayan producido. Más carretera de Águilas. Paco desde Lorca. Oye, es el cuarto o quinto mensaje con Águilas Lorca, Hace 12 años se nos apareció en esa carretera de Águilas, durante la madrugada, un hombre lleno de sangre en medio de la carretera. Claro, pero fíjate, eso por ejemplo, imaginaos que uno ha tenido un accidente y que logra salir por el barranco a pedir auxilio y alguien pasa rápidamente, sería un caso natural, pero realmente el testigo no estaría mintiendo. Sí, en la carretera de Brenes vi un niño que cojeaba por el arcén. Al llegar a la señal, señaló la curva y desapareció. Al salir de la curva había una corona de flores. Este mensaje es potente, Sí, este es de esos en mensajes... Brenes, carretera de Brenes. Hola amigos, soy un conductor de ambulancias que está volviendo solo de Vacío a mi punto de origen por una carretera solitaria. Bueno, pues ya te queda poquito. Una vez cuando iba al pueblo de mi novia de noche vi a un chaval en bañador saltando por un arrozal y desapareció detrás de unos juncos. A veces escenas absurdas. Por la noche alguien en bañador saltando por los... En fin, en la carretera antigua de Mataró a Granollers vimos a un monje en plena noche. Dimos media vuelta y ya no estaba, nos comentaba Mónica desde Guadalajara. Regresando a casa a las 3 de la madrugada vi una chica toda vestida de blanco, pelo largo negro, el pueblo más cercano a 8 kilómetros. No paré, nos dice Diego desde Huesca. Yo creo que este último mensaje, que hay muchísimos más,
¿Qué? Los ganadores. Ah, es verdad, los ganadores, rapidísimo. Bueno, pues mañana Una continuamos. música fúnebre sonó dentro de nuestro coche circulando por la carretera de Barcelona, cerca de Calatayud. La radio estaba apagada. Julio desde Madrid, pues un libro para él. Hola Carmen, soy Julián de Ciudad Real. En la carretera de Tomelloso a Manzanares aparece un cura haciendo la señal de la cruz. Otro libro para él. José Luis de Valencia, íbamos 3 amigos en coche entre 2 pueblos de Valencia, de Alcudia a Guadasur. Y sentado en una acequia vimos a una niña pequeña. La pregunta es, cientos, yo creo más de 1 millar de mensajes con este tipo de historias. Ficción, podríamos decir que ojalá sí, pero quizá no. Seguiremos investigando. ¡Feliz viaje!